Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diana Hidalgo y junto a los doctores Javier Díez y Yuli Vanegas hemos desarrollado este trabajo titulado Prácticas para promover el aprendizaje autorregulado en las matemáticas, un contexto de educación a distancia y en confinamiento por COVID-19. Este trabajo se ha desarrollado en el marco del doctorado de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales. Comenzaré situándonos en lo que es la educación en el contexto actual. Luego les plantearé algunos aspectos teóricos acerca de la autorregulación y por último les mostraré una propuesta de instrumento para promover la autorregulación en las matemáticas. Como sabemos, este año 2020 nos hemos encontrado pasando por una pandemia por COVID-19, lo que ha implicado un confinamiento de toda la población mundial. En marzo, la UNESCO ya daba la orden del cierre de las instituciones educativas en 185 países, lo que implicó que el 90% de los estudiantes se encontrara ya intentando estudiar en casa. Los procesos formativos que en ese entonces se realizaban de forma presencial se comenzaron a realizar de forma virtual hasta el día de hoy, lo que ha implicado grandes desafíos e inconvenientes tanto para las instituciones educativas, docentes, estudiantes y sus familias. Inconvenientes como la utilización de las TICs, una sobrecarga académica y profesional, un confinamiento, una enseñanza y aprendizaje individual, el aislamiento social, el apoyo institucional que en algunos casos no ha sido suficiente, un contexto familiar complejo, entre otros inconvenientes y desafíos, ¿no? Todo este contexto se suma al hecho de que en las matemáticas muchas veces los estudiantes no les gusta porque no las comprenden, les dificulta, tienen un autoconcepto errado o negativo, lo que les lleva desde un inicio a tener un pensamiento de fracaso en esta asignatura. Es por eso que como investigadores nos vemos en la obligación de entregar y dotar de herramientas necesarias a docentes y estudiantes para enfrentar este contexto actual, un contexto de una enseñanza individual a distancia. Herramientas como son las prácticas de autorregulación. Estas prácticas vienen del hecho de un aprendizaje autorregulado, el cual se define como un proceso activo en el cual los estudiantes se plantean metas para su aprendizaje y luego tratan de monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y conducta guiados por estas metas que se han planteado y los aspectos contextuales. En las matemáticas, la autorregulación es una característica clave de las actividades y procesos de aprendizaje productivo. Además, es un objetivo principal de un proceso de aprendizaje a largo plazo. Y como menciona Corte y colaboradores, por lo tanto, debe inducirse desde una temprana edad. Las investigaciones muestran que, por ejemplo, estudiantes llegan a estudios superiores sin una preparación para enfrentar los nuevos retos. No son capaces de autorregular su aprendizaje y esto los lleva muchas veces a una deserción de sus estudios superiores. Estos autores también señalan que un mayor nivel de conocimiento y manejo de estrategias autorreguladoras llevará a un mayor nivel académico en el aprendizaje de las matemáticas. Y no solo un aprendizaje en el aula, sino también a lo largo de la vida. Si bien sabemos que el estudiante puede desarrollar de manera intuitiva la habilidad de autorregularse, no sucede en todos los casos. ¿Y por qué no hacerlo de una manera más consciente, de manera explícita, y que sea el docente quien la fomente al impartir su disciplina a través de las prácticas de autorregulación en las matemáticas? Diversos autores proponen una serie de prácticas para promover el aprendizaje autorregulado, las cuales son indispensables para el desarrollo autónomo tanto del docente como del estudiante. Poder planificar el tiempo destinado a las diferentes tareas de enseñanza y aprendizaje,
hacer uso de los medios que están disponibles para enseñar o aprender, mejorar o mantener la motivación, tolerar y transformar las dificultades, construir mejores relaciones entre estudiante y docente y entre los estudiantes, entre otros muchos beneficios para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las prácticas que estos autores nos proponen, nosotros las hemos analizado utilizando el enfoque ontosemiótico, el cual es un modelo teórico sobre la cognición e instrucción matemática. Este nos entrega una serie de herramientas para el análisis de distintos aspectos involucrados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Además, nos entrega una serie de herramientas. Una de ellas es la idoneidad didáctica, la cual nos responde a diversas interrogantes que están relacionadas a qué criterios seguir en el diseño de secuencias de tareas, cómo desarrollar y evaluar la competencia matemática de los alumnos y qué cambios hacer para conseguir metas de aprendizaje superiores. A grandes rasgos, de modo general, la idoneidad didáctica nos permite una reflexión integral sobre la práctica docente. Además, está compuesta por 6 criterios de idoneidad didáctica: la idoneidad epistémica, la idoneidad cognitiva, interaccional, mediacional, emocional y ecológica. La idoneidad epistémica se refiere a la argumentación, la modelización, la resolución de problemas, la representatividad. La idoneidad cognitiva se refiere a los conocimientos previos de los estudiantes, las actividades de refuerzo y de ampliación que realice el docente. La idoneidad interaccional, como bien lo dice, es la interacción entre docente y alumno, entre alumno y alumno. La idoneidad mediacional se refiere al uso de los materiales manipulativos e informáticos, como también la contextualización. La idoneidad emocional se refiere a elaborar tareas de interés para los estudiantes, que el docente está atento de la autoeficacia, de la fobia a las matemáticas, de la motivación que presentan en cada clase. Por último, la idoneidad ecológica se refiere a las conexiones intra e interdisciplinares que realiza el docente, la innovación didáctica para evaluar, para organizar el aula, entre otras cosas. Nosotros hemos propuesto un instrumento para promover el aprendizaje autorregulado en las clases de matemáticas y hemos tomado las prácticas que nos proponen estos autores y las hemos clasificado utilizando estos criterios de idoneidad didáctica antes mencionados. Además, hemos sugerido una actividad por cada práctica de autorregulación que presentamos. El que ven aquí es el instrumento en su totalidad, pero debido al tiempo, yo me enfocaré en 3 de los 6 criterios de idoneidad didáctica con una práctica por cada uno de ellos. La primera es la idoneidad epistémica. Una práctica de autorregulación es proponer la búsqueda y comparación de diferentes vías de solución para un mismo problema. Y la actividad que estamos sugiriendo es preguntar a los estudiantes qué procedimientos han considerado para realizar la tarea y observar cuándo se presenten distintas vías de solución y sugerir la comparación a los estudiantes de estos distintos procedimientos para identificar las semejanzas y las diferencias. Si entre los estudiantes el docente no observa diferentes formas de solución, es bueno que sea él quien proponga e invite a los estudiantes a compararlas. Para la idoneidad mediacional, una práctica de autorregulación es orientar al estudiante en la elaboración de material de estudio individual en matemáticas y socializarlos. La actividad que sugerimos es mostrar al estudiante cómo se elabora un resumen, un esquema, un formulario, entre otros. También se podría mostrar ejemplos de unidades pasadas en formatos de esquema, de resumen, de formulario. Por último, la idoneidad emocional. Una práctica es incorporar a las actividades preguntas a los estudiantes que fomenten su autoevaluación emocional, motivacional o actitudinal. La actividad que sugerimos es
que en los últimos minutos de una clase o de una actividad o tarea asincrónica, a que enviamos a casa, los deberes de casa, pedir a los estudiantes que respondan a una o dos preguntas breves dirigidas a autorregular su estado emocional, motivacional o actitudinal. Algunos ejemplos de pregunta podrían ser: ¿cómo te sentiste durante la clase o al desarrollar la actividad? ¿Estresado, angustiado, divertido, concentrado o desconcentrado? Otra pregunta podría ser: ¿en qué parte de la clase o con qué conceptos te sentiste más seguro y con confianza? Como he mencionado, estas preguntas se pueden hacer en la clase, donde el estudiante puede responder en voz alta, o también incorporarlas en las actividades que se envían a casa o en un PDF que lleva el contenido matemático, poder incorporar al final una de estas preguntas. De este modo, el estudiante es consciente de que el docente presta atención también a estos aspectos, ¿sí? Al aspecto motivacional, actitudinal, emocional. Para aquellos que estén interesados en profundizar, en ver en detalle este instrumento que hemos propuesto, los invitamos a poder mirar esta publicación de la revista Magíster en el volumen 32, número 1. Allí podrán ver el instrumento a cabalidad, la parte teórica y la metodología que se ha planteado. Algunas reflexiones finales. Creemos que es importante dotar de herramientas a docentes, a los futuros docentes y a sus estudiantes para enfrentarse a diversos contextos, como el actual. Herramientas que les permitan desarrollar las competencias transversales, como la autorregulación, la ciudadanía, aprender a aprender. La autorregulación es una de las competencias esenciales para poder enfrentar este estudio individual y a distancia que están llevando hoy en día los estudiantes. Los criterios de idoneidad didáctica, por su parte, que nos proporciona LEOS, permite organizar las prácticas de autorregulación propuestas por estos diversos autores y considerar todos los aspectos que están involucrados en la práctica profesional del profesor de matemáticas. Y por último, esperamos en un futuro próximo mostrar cómo se incorpora el aprendizaje autorregulado de las matemáticas en los programas de formación inicial de profesores. Muchas gracias a todos por su atención en esta presentación.